Estamos en la parte número 18, parte número 18 de Romanos. Estamos en el capítulo 8. Por fin llegamos al capítulo 8 de Romanos, que es el centro de toda la carta. Algunos dicen que es el capítulo más importante de toda la carta, porque aquí Pablo hace un resumen de todo lo dicho hasta ahora y nos enseña cómo se vive la vida cristiana. Así que si no escuchaste hasta aquí la parte 1 hasta el 17, o si no entendiste nada de lo que se estudió antes, esta es tu oportunidad de entender. Porque en este capítulo 8, Pablo resume todo lo que dijo antes y vamos a estar viéndolo en las próximas semanas parte por parte. Así que vamos a tener abiertas nuestras Biblias, Romanos capítulo 8, versos 1 en adelante. En los primeros capítulos del libro de Romanos, Pablo había explicado que todo hombre ha pecado y está lejos de Dios. Así que para poder acercarse a Dios se necesita el 100% de limpieza y perfección. Y Pablo dice que ningún hombre, ni siquiera el hombre religioso, ni el hombre natural que nunca escuchó la palabra, ni siquiera el hombre común que se esfuerza por hacer lo correcto, ni siquiera la persona moral, ninguno alcanzó la medida que se necesitaba para llegar a Dios. Y dice la palabra que nadie tiene excusa, que no hay justo, ni siquiera uno, dice la palabra. Así que por más bueno que una persona parezca o buena que parezca, dice la palabra de Dios que todos nosotros estábamos lejos. Capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos la medida que se necesitaba de santidad para llegar a Dios. Y el versículo 24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios, como sabía que ninguno de nosotros podíamos llegar a Él, proveyó la solución. Envió a su único Hijo Jesús a morir en nuestro lugar. Eso quiere decir que nosotros estábamos condenados, tú y yo éramos culpables ante Dios, merecíamos el infierno, pero Dios dio a su único Hijo para morir en nuestro lugar y pagar el precio de nuestro pecado. Y entonces Dios nos declara justos a través de Cristo. Es como en un juicio, cuando el juez mismo dice: esta persona es culpable, esta persona merece una pena, pero el mismo juez allí saca su billetera y paga el precio de la libertad de esta persona. Y entonces el juez dice: ya quedas libre de culpa porque yo pago por ti. Por supuesto, en las cosas de todos los días no se ve esto en realidad, pero es lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Él era el juez, Él tenía derecho a mandarnos a cada uno de nosotros al infierno mismo. Sin embargo, Él mismo envió a su Hijo para pagar por nosotros. Y ese es el regalo de la vida eterna que Dios nos da. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, Dios nos declara justificados. Eso quiere decir no que somos justos, porque no lo somos. Dios nos declara justificados. Quiere decir sin culpa, no tenemos condena. Y esa es la buena noticia del Evangelio de Dios. Y bueno sería que el libro de Romanos se terminara ahí, que todos somos justificados y por la fe tenemos paz para con Dios. Y ahí se terminara todo y todo está feliz. Pero luego viene el capítulo 7. ¿Y qué dice Pablo en el capítulo 7? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque se da cuenta que en el día a día quiere agradar a Dios, pero no puede. Y esa es tu experiencia y es mi experiencia, que queremos hacer lo que es bueno, que queremos hacer lo que la palabra dice, que queremos agradar a Dios, pero no
podemos. Algo en nuestra carne, algo en nuestra vida hace que vayamos y le fallemos, como decía Hiroki antes, una vez y otra vez a Dios. Entonces Pablo dice, adentro mío hay una lucha, y porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Y en el capítulo 7, versículos 24 y 25, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y la semana pasada vimos que la vida cristiana es eso, es una lucha constante entre adentro nuestro, dos fuerzas que luchan, uno por agradar a Dios y el otro por agradar a nuestra carne. Y habíamos dicho que no podemos ni siquiera vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos estar unidos a Jesús. Somos las ramas, Él es la vid. Cuando estamos conectados con Él, nuestras vidas tienen fruto. Nos separamos de Él y nada podemos hacer. Y eso lo vimos la vez pasada, y cuando en la semana tú te sientes que por momento no puedes más, tú puedes arrodillarte y decirle, Señor, tú eres la vid, yo soy la rama. Unido a ti puedo dar fruto, pero separado de ti no puedo hacer nada. Y cuando tú estás unido a Jesús, tu vida empieza a ser de bendición para otros. No porque tengas algo, sino porque el Señor fluye a través de tu vida. Y entonces ahí comienza este capítulo 8, versículo 1, y Pablo empieza diciendo, después de que está diciendo miserable de mí y está todo ahí desanimado, empieza el capítulo 8 con una proclamación de victoria. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice aquí el versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo empieza este capítulo con una buena noticia que dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Te sientes culpable por algo? La palabra dice, no hay ninguna condenación sobre ti si estás en Cristo Jesús. Y los versículos 2 al 4 va a explicar el por qué. Y el por qué es que Jesús pagó con su vida en nuestro lugar. Nadie puede acusarnos, nadie puede condenarnos. ¿Lo crees? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos 8, 2 al 4. Con eso en mente, Pablo está diciendo, la razón de que no hay condenación es que Jesús pagó por mí. ¿Sí? Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si fuera solamente por cumplir la ley, yo estaría muerto, porque no puedo, pero Jesús me ha librado con su muerte de esa condenación. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios, enviando a su Hijo, pagó ese precio por mí. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Cuando Dios te mira a ti, no ve tu justicia, ve la justicia de Cristo. Por eso es que Dios derrama sobre ti bendición, porque no te ve a ti, sino que ve la justicia de Jesús. Sobre nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en este pasaje, en este capítulo 8, Pablo empieza a mencionar cuál es la fuente y el motor de la vida cristiana. Cómo es que nosotros, siendo pecadores, estamos todos los días cambiando para parecernos a Cristo. Y un día, cuando vayamos al cielo, vamos a hacer lo que tenemos que ser. Al momento en que crucemos el umbral de la muerte, Dios va a transformar nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro corazón, todo, y vamos a ser semejantes a Cristo. Mientras tanto, estamos en ese proceso, todos los días cambiando y siendo transformados para parecernos
a Él. Y en este capítulo 8 menciona la fuente de ese poder y es el Espíritu Santo. Hasta ahora casi no habla del Espíritu Santo, pero en este pasaje más de 18 veces, si es que no conté mal, habla del Espíritu Santo, ¿sí? Y Pablo dice que no hay manera de tener éxito en la vida cristiana si no es por el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Y en este pasaje, Pablo va a hacer una diferencia entre lo que dice, lo que llama la carne y el espíritu. Son dos cosas que conviven en nosotros. La carne no es nuestro cuerpo, sino que está hablando de la vieja naturaleza, lo que nosotros traemos como heredado de Adán, ¿sí? Nuestro viejo hombre, el que no conocía a Cristo. Tú lees la palabra y dices, es bueno esto, yo tengo que perdonar, pero adentro tuyo hay algo que no quiere perdonar. Cuando tú lees la palabra y dices, es bueno esto, yo tengo que alegrarme en el Señor, pero adentro tuyo hay algo que no se quiere alegrar, que está pensando para otro lado. Todos tenemos esa lucha en medio dentro nuestro. Y Pablo llama a eso la carne y el espíritu. Algunos lo llaman las cosas de arriba, las cosas de abajo. Otros lo llaman el viejo hombre y el nuevo hombre. Es todo lo mismo. Conviven dentro nuestro dos fuerzas. La que nueva que Dios ha puesto en nosotros y la vieja que todavía permanece hasta el día en que nosotros vayamos al cielo. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, aquí Pablo usa la palabra pensar, los que piensan en las cosas de la carne. La palabra pensar aquí quiere decir poner la mirada en algo. Poner la mira en algo, ¿sí? Yo les voy a dar un ejemplo que está en Lucas capítulo 15, que es el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo era un muchacho que vivía en la casa de su papá. Tenía todo lo que necesitaba. Podía disfrutar de las bendiciones que había en la casa de su padre. Pero dice que este muchacho, un día, empezó a poner su mira en una ciudad que estaba más allá, en las luces y lo atractivo que le presentaba esa ciudad. Él estaba en casa todavía, pero empezó a pensar en lo que había más allá, que era la provincia lejana, dice la palabra. Y él estando en casa de su padre y disfrutando todo lo que tenía, su mente se puso en algo que estaba más allá, que era la provincia lejana, con toda la diversión, todas las luces, todo el progreso y todo lo atractivo que puede tener. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que no muchos días después se levantó y se fue. ¿Por qué pasó eso? Porque estando aquí empezó a poner sus ojos en otra cosa que estaba más allá y eso empezó a ser atractivo y empezó a pensar, si yo estoy en aquella otra ciudad, yo voy a tener libertad. Si yo voy a estar allá, no voy a tener que sujetarme a las reglas de mi casa. No voy a tener que trabajar para mi papá. No voy a tener que cumplir con un horario. Y empezó a mirar, poniendo sus ojos en esa provincia lejana, y llegó un momento en que sintió que lo que él tenía, que era la bendición de estar en casa del Padre, le era una limitación, ¿sí? Le faltaba libertad. No muchos días después, él se levantó y se fue lejos. No dejó de ser hijo por irse. Siguió siendo hijo. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra que cuando se gastó toda la plata que tenía, terminó dándole de comer a los cerdos. Terminó deseando comer la comida de los cerdos. Terminó en la miseria.
Y cuando un cristiano pone su mira en las cosas del mundo, no deja de ser hijo. Sigue siendo hijo, porque Jesús murió por nosotros para pagar en nuestro lugar. Uno sigue siendo hijo. Pero ¿qué pasa? Puede terminar apacentando cerdos. La vida cristiana puede llegar a ser miserable cuando tú pones tus ojos en el lugar equivocado. En el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne ponen su mira en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros siendo cristianos, nuestra meta y nuestra mira empieza a querer cosas que no pertenecen al reino de Dios, sino a las cosas de este mundo, entonces lo que empieza a pasar es que no dejamos de ser hijos, pero nuestras vidas se vuelven miserables. ¿Por qué? Porque nada de lo de este mundo puede llenar nuestro corazón. Y el propósito de Dios al hacernos hijos es que vivamos para su reino, que vivamos disfrutando de las bendiciones de la casa del Padre. Pero cuando empezamos a desear otra cosa, ahí es que nosotros terminamos en la miseria como este muchacho. Sin embargo, dice la palabra de Dios, volviendo al ejemplo del hijo pródigo, que él estando allí en medio de los cerdos y en medio de esa mugre que había allí, dice que un día él volvió a pensar y se acordó, volviendo en sí, se acordó de la casa de su padre. Dice que él empezó a mirar la comida que él estaba deseando comer de los cerdos y dijo, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él estaba allí y puso sus ojos de nuevo ¿en dónde? En la casa del Padre, en el lugar correcto. Y cuando él hizo eso, él dijo, me voy a levantar, voy a ir a mi Padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando volvió a poner sus ojos y pensar en el lugar correcto, él se levantó y salió del chiquero y volvió a casa para disfrutar de la bendición del Padre. Nunca había dejado de ser hijo, pero sí había terminado en vergüenza. Y cuando Pablo dice aquí que el cristiano, no hay ninguna condenación para ti, eres hijo porque Jesús ya murió en tu lugar. Pero si tú pones tu mira, tus ojos en las cosas de este mundo, vas a terminar en miseria como este muchacho. Pero si tú pones tu mira y tu meta en las cosas del reino de Dios, entonces va a ser diferente. Y el muchacho de la historia dice que volvió a poner sus ojos en la casa del Padre y a pensar en lo que tenía allí, y eso le hizo levantarse y le hizo tomar una decisión. Queridos hermanos, según ustedes tengan su mente y su corazón y su mirada puesta en algo, allí van a caminar, ahí se van a dirigir. Por ejemplo, si tú eres cristiano, pero tu meta en la vida es tener, no sé, una casa o darle a tus hijos educación y tener un buen pasar. Si esa es la meta para la que tú estás mirando, tu vida se va a dirigir a eso. Y va a haber muchas otras cosas que vas a dejar de lado. Pero si tu meta en tu vida es el reino de Dios, hay muchas cosas en tu caminar diario, decisiones que tú vas a tomar para llegar ahí. ¿Sí? Por ejemplo, si tu meta es crecer en la vida cristiana, hay ciertas amistades que tú vas a dejar de lado. Hay ciertas personas tóxicas de las que te vas a alejar. Si tu meta es el reino de Dios, vas a
a acercarte a gente que te ayude a crecer en conocimiento del Señor. Vas a ocupar tu tiempo en lo que es de bendición. Vas a encaminarte en esa dirección. ¿En dónde tienes puesta tu mente, tu meta y tu corazón? Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan, ponen su mira en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu ponen su mira en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne, el ocuparse de las cosas de este mundo, ¿es qué? Es muerte. La palabra muerte, ¿qué significa? Separación, ¿sí? Así que el ocuparte de las cosas de este mundo te aparta de Dios. Pero el ocuparse del Espíritu, el ocuparse de las cosas del reino de Dios es vida y es paz. Es vida y es paz. Un cristiano puede tener todos los días, se levanta, se va a trabajar, va a su fábrica, algunos van a la escuela y uno vive el día a día. Pero según sea la meta que tiene en su vida, su día va a ser diferente. Si tu meta es vivir para el reino de Dios, entonces tú vas a tu fábrica y vas a estar atento a qué persona tú puedes hablarle de Dios o compartirle del Señor. Si tu meta es el reino de Dios, vas a estar en tu escuela, pero vas a estar atento de qué manera Dios puede usar tu vida para hacer de bendición a alguien. Si tu meta es el reino de Dios, vas a estar atento que puedes aprender y conocer más de Dios en este día. Si tu meta es el reino de Dios, aunque te pasen cosas malas, vas a pensar, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Qué es lo que tú quieres decirme? Y tu día va a ser diferente. Pero si tu meta son las cosas de este mundo, tú vas a vivir para ti mismo, para ti misma, para lograr aquello que tanto quieres. Y dice la palabra de Dios que el vivir para las cosas de este mundo nos aleja de Dios, es muerte. Pero el vivir para el reino de Dios es vida y es paz. Es vida y es paz. No importa lo que te pase, bueno o malo, vas a tener vida y vas a tener paz. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Colosenses 3, 1 al 3. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, si de verdad ustedes tienen a Cristo en sus vidas y resucitaron y murieron con Él, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Según pongas tu mirada, vas a caminar. Y eso es lo que va a ser tu vida. No dejas de ser hijo, pero tú puedes tener vida y paz o puedes alejarte de Dios. Puedes tener vida y paz o puedes terminar en el chiquero. La persona que me compartió por primera vez la palabra de Dios caminó por mucho tiempo, muchos años junto con el Señor. Pero por esas cosas de la vida, en un tiempo, se apartó de Dios y terminó en miseria. Y tanto fue así que ya no esperaba nada de la vida. Y se había alejado del Señor y ya no tenía ni la fuerza ni el coraje de volver a Él. Y después de unos cuantos años, un día se puso a pensar y muy tímidamente decidió volver a venir a la iglesia, asistir, buscar a Dios otra vez,
y volver al Padre. Al principio era gratitud lo que sentía en su corazón. Un Dios que le recibía, que le amaba y que le perdonaba completamente. Al principio comenzaba a alabar, a cantar, a escuchar y a leer la palabra con gratitud. Pasaron las semanas y esa gratitud se convirtió en gozo, en alegría. Empezó a disfrutar lo maravilloso que es haber vuelto a la casa del Padre. Que Dios te perdona y te limpia de toda maldad. Y empezó a convertirse esa alegría en gozo. Entonces ya venía a la iglesia, pero con gozo y gratitud. Siguió pasando el tiempo y ese gozo y esa gratitud se convirtió en pasión por hablar a otros de este Dios tan maravilloso que me perdona, que me limpia y que me recibe en casa otra vez. Al principio era tímidamente, con temor y con dudas. Más tarde fue alegría y gozo. Y más tarde fue gozo y pasión por Dios. Y esta persona terminó los últimos años de su vida con vida y paz, con gozo y pasión, con gratitud a Dios. El ocuparse de la carne, de las cosas de este mundo, es muerte. Te aleja de Dios y terminas en miseria. No dejas de ser hijo porque Dios dio a su Hijo por ti y te salvó. Pero tu vida termina en el chiquero. Pero el ocuparse del reino de Dios es vida y paz. Es vida y paz. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por esa salvación que tú nos has provisto a través de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesús. Gracias porque por esa cruz nos declaras justos y no hay condenación para los que hemos creído y puesto nuestra fe en Jesús. Gracias, Señor. Pero, Padre, no podemos tampoco siquiera vivir la vida cristiana sin tu ayuda. Separados de ti, nada podemos hacer. Porque dentro nuestro hay una lucha todos los días. Pero gracias a ti por tu Espíritu Santo que has puesto en nuestras vidas, que es vida y que es paz. Te rogamos en esta semana que comienza, que podamos poner nuestra mirada en las cosas del reino. Y todo lo demás que estorba, que no nos ayuda para seguirte a ti, que podamos hacerlo a un lado para caminar contigo. Gracias por tu palabra y porque el vivir para ti es vida y paz. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.